Hermanos, es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, llegamos ya al segundo domingo de Cuaresma, ¿verdad? Y vamos avanzando en este tiempo especial en el cual pues la palabra de Dios nos va ayudando, nos va presentando los mensajes adaptados para poder nosotros comprender lo que fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así pues, el Evangelio para este día está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos ahora con las lecturas correspondientes a este segundo domingo de Cuaresma. Y el texto para este día es un texto bastante conocido, ya que se conoce como la transfiguración del Señor. Ahora, es importante el contexto en el cual se desarrolló este momento maravilloso. Pues 6 días antes, claramente va a decir el Evangelio, que tuvo lugar aquel momento cuando Jesús, allá en Cesarea de Filipo, les ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos, pues sabemos nosotros y recordamos fácilmente esa escena. Ellos le mencionaron algunos nombres de profetas a quienes el pueblo lo asociaba. Pero finalmente el Señor les va a preguntar a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y recordamos, ¿verdad? Y conocemos la respuesta cuando el apóstol Pedro le dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ante esa respuesta es especial cómo el Señor va a anunciar su muerte. Y es ahí donde comienza un ciclo en el Evangelio de San Marcos, que se conoce como Camino a la Cruz. Pues es ahí donde le va a decir: ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser capturado, donde lo van a torturar, donde lo van a herir, pero finalmente lo van a crucificar. O sea, el Señor le va a anunciar todo lo que le va a pasar a él. Y es ahí donde comienza el viaje para Jerusalén. Han pasado entonces 6 días y el Señor va rumbo a Jerusalén. Ahora, curiosamente, en el camino que el Señor tenía que tomar desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, no había ningún monte. Por eso es que para los teólogos les es bastante complicado poder entender dónde se dio este acontecimiento.
Y por ello muchos, para no complicarse, ¿verdad?, dicen el monte de la transfiguración. Pero no se sabe en qué monte fue donde se dio este escenario. Lo interesante es que el Evangelio nos dice que el Señor Jesús, que va con todos sus discípulos, obviamente deja abajo, ¿verdad?, al resto, y solamente toma a Pedro, a Santiago y a Juan, y sube con ellos a este monte. Quería el Señor mostrarles a ellos algo muy especial que no les iba a mostrar al resto de apóstoles. Solamente los tomó a ellos. Ahora, alguien podría preguntarse, pero ¿por qué razón el Señor solamente le muestra a ellos? Y es que en realidad, hermanos, entre los discípulos, el Señor siempre, se nos dice que eligió a 12, quienes fueron llamados apóstoles. Pero de entre los 12, sabemos que tuvo también un círculo más cerrado, un círculo más, diríamos, más íntimo, con Pedro, Santiago y Juan, a quienes les mostró acontecimientos verdaderamente sorprendentes, como este, por ejemplo. Hoy los toma, suben al monte, y estando en el monte, se nos dice que se transfiguró en su presencia. Ahora, ¿en qué consistió la transfiguración? Y el Evangelio nos lo explica cuando dice que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Ahora, este relato de las vestiduras blancas es un relato, hermanos, similar a lo que nos va a describir el libro del Apocalipsis en el capítulo 19, cuando nos va a hablar del momento sobre el cual el Señor Jesús viene a reinar sobre la tierra, pero también el momento sobre el cual el Señor se sienta en su trono para juzgar a las naciones. De hecho, a ese relato el libro del Apocalipsis le llama el juicio del trono blanco, y le llama el juicio del trono blanco porque se nos va a describir que tiene una blancura verdaderamente excelente. Está dotado de una luz, de una blancura que, como el texto de hoy claramente lo dice, nadie puede lograr sobre la tierra. Hoy entonces Jesús está mostrando a sus discípulos lo que el Nuevo Testamento va a decir, ¿verdad?, sobre la venida del Hijo del Hombre, sobre el juicio de las naciones en el gran trono blanco. Hoy entonces el Señor está, ¿verdad?, transfigurado ante sus discípulos. Pero veamos que en ese momento dice que se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. De entrada, hermanos, nosotros nos preguntamos ¿por qué Elías y por qué Moisés? Y fíjese que es interesante, porque sabemos nosotros que Elías es el representante de los profetas, pues es el gran profeta Elías, y Moisés es el representante de la ley. Pero eso entonces ya nos explica, ¿verdad?, obviamente por qué razón hoy el Señor va para Jerusalén y en este momento se le presenta Elías y Moisés. Y fíjese que aunque el Evangelio de San Marcos, que el texto que hoy hemos leído, no nos explica lo que ellos hablaban, porque solo dice que se encontraron Elías y Moisés conversando con Jesús, sí nos lo dice el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de Lucas dice, y conversaban sobre su próxima muerte en Jerusalén. O sea, hoy el Señor está retomando, diríamos, el trabajo de Elías, la misión de Elías, para ir y darle un total cumplimiento allá en Jerusalén.
¿Y cuál fue el trabajo de Elías? El trabajo profético. Pero también está el Señor retomando el trabajo de Moisés, la misión de Moisés, para ir y darle cumplimiento con su muerte en Jerusalén. ¿Y cuál fue la misión de Moisés? La ley. Hoy podemos entonces entender en este texto que Jesús, con su sacrificio, dio cumplimiento a la ley y a los profetas. Todo lo que dijo la ley sobre Jesús se cumplió en él. Todo lo que dijeron los profetas sobre Jesús se cumplió en él. Eso es maravilloso, porque vemos cómo ahora el Señor está retomando, ¿verdad? O está haciendo el eslabón que va a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, va a unir la ley, las profecías, obviamente con la gracia. Va a unir la profecía, va a unir la ley ahora con su sacrificio. Y por esa razón es que nosotros reconocemos ahora que en Cristo verdaderamente tuvo total cumplimiento la ley y se cumplieron también los profetas. Ahora, ese era un momento maravilloso. El Señor estaba transfigurado, estaba en un momento especial, y aparece el apóstol Pedro, y vea que dice que le dijo: maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, es importante, fíjese, lo que Pedro, o más bien la acción que Pedro tiene, aunque el Evangelio claramente nos dice, en realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. O sea, Pedro tenía que decir algo, y como no hallaba qué decir por el momento maravilloso, él dijo eso. Pero en realidad él no sabía lo que decía. Y yo creo, hermano, que hubiese sido más verdaderamente prudente que Pedro se hubiese quedado contemplando aquel momento. Ahora, ¿por qué lo dijo? Y lo dijo por una realidad. Y él lo explica en sus palabras, cuando dijo: qué bien se está aquí. O sea, él se sentía en paz, se sentía a gusto, se sentía tranquilo en aquel lugar. Y le está proponiendo al Señor quedarse en ese lugar. Es más, le dice: mira, vamos a hacer 3 chozas. O sea, hagamos 3 chozas y aquí quedémonos unos cuantos días. Pero hermano, eso, aunque pareciera que era una buena intención del apóstol Pedro, en realidad era algo que él no sabía lo que decía. ¿Y por qué les digo que no sabía lo que decía? Porque lo que estaba viendo Pedro en ese momento era la transfiguración de Jesús. Pero recuerde, ese era un momento. O sea, era, como diríamos nosotros, era la prueba del reino que le esperaba. O sea, era una manifestación de la gloria de Jesús. Una manifestación de la gloria que Jesús ahora tiene. Pero ¿qué era necesario para que Jesús recibiera la gloria? Era necesario el sacrificio. Y a eso es lo que Pedro está tratando de ignorar. Pedro está ignorando el sacrificio, o no quiere ver el sacrificio, pero sí quiere ver el resultado. Sí quiere ver a Jesús transfigurado. Y por eso le dice: aquí quedémonos, aquí nadie te persigue, aquí nadie te insulta, aquí estamos bien. Pero hermano, ese es un peligro, fíjese, entre los cristianos, porque muchas personas les encanta la bendición, o les encanta, ¿verdad?, el éxito, les encanta la gloria de Dios, pero se olvidan que para recibir la gloria de Dios hay que pasar por la cruz. Se olvidan que para recibir la bendición
hay que pasar por el desierto. Se olvidan que para recibir la gloria de Dios hay que pasar por la prueba. Entonces, a mucha gente le encanta la gloria de Dios. Es fascinante, es hermoso, pero no quieren pasar por la cruz. Así muchos, ¿verdad?, quieren recibir el gozo de la resurrección, pero no quieren pasar por la negación, no quieren pasar por el sacrificio, no quieren pasar, mire, por el desierto. Y por esa razón es que este día, mire, la primera lectura es un texto verdaderamente hermoso sobre Génesis capítulo 22, donde se nos presenta la prueba que Dios puso a Abraham para que le sacrifique a su hijo Isaac. O sea, ese texto nos hace ver cómo Abraham, después de ser probado, el mismo Dios le va a decir: mira, te bendeciré porque ya vi que eres un hombre sincero. Claramente el texto describe cuando le dice: mira, te bendeciré, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, le dice, y no haberme negado a tu único hijo, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. O sea, vea cómo Dios está ahora hablando de bendición. Pero para que Abraham llegara a ese momento, tuvo que ser probado. Lo mismo sucede con nosotros. Por esa razón, no le huyamos a la prueba, sino más bien seamos fuertes en la prueba. El domingo pasado, usted recuerda que hablábamos sobre las tentaciones y decíamos que de la tentación sí hay que huir, porque la tentación lo que busca es dañarnos, es destruirnos. Y decíamos que la tentación viene del enemigo. Pero hoy puedo recordarle, hoy se nos habla de la prueba. La prueba viene de Dios. Y la prueba obviamente es como una necesidad para poder nosotros superar nuestras debilidades, nuestros temores, pero también para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Por ello, el texto claramente dice que no sabía lo que decía, estaban asustados. Pero vea, es ahí entonces donde el Padre va a intervenir. Pues dice que se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y de esa nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Veamos, hermanos, cómo hoy nuevamente el Padre está hablando. Y digo nuevamente porque cuando Jesús se bautizó, lo hablábamos el domingo anterior, se escuchó una voz que dijo: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y decíamos que ese mensaje fue del Padre para Jesús, porque le dijo: tú eres mi Hijo. Ahora vemos cómo nuevamente el Padre habla desde los cielos, pero ahora dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Y a quién les está hablando? Por supuesto, a los discípulos. Les está diciendo: escuchen a Jesús, escúchenlo. Y el Señor claramente les está haciendo ver lo que venía, o sea, su gloria. Pero también para tener esa gloria había y era necesario que pasar por la cruz, ¿verdad? Eso es importante. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo, ¿verdad? O sea, los apóstoles
por querer eternizar aquel momento, habían perdido el momento. Cuando bajaban de la montaña, dice, Jesús les dijo que no lo dijeran a nadie. Así lo hicieron hasta que Jesús resucitó. Ahora, hermanos, Jesús ya resucitó y hoy es cuando lo podemos decir a todos, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo amado del Padre y que es a Él que debemos todos de escuchar. Por eso, ánimo, Dios es fiel y está con nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.